Mi nombre es Jim Warden. Fui parte de la RAF durante la Segunda Guerra Mundial, sirviendo como ametrallador de cola en un bombardero. Pero esta historia no trata de mí. Es sobre un hombre que conocí años después. Un hombre cuyo camino estuvo marcado por la lealtad, la traición y una capacidad única para sobrevivir. En 1959, ya lejos de la RAF, me alisté en la Legión extranjera. Fue en Sidi Bel Abbes donde conocí a Bruckner, aunque por aquel entonces su nombre no era este sino Brockmann, un cabo primero de origen alemán. Era un hombre reservado, pero pronto conectamos. Hablaba un inglés impecable y siempre parecía interesado en practicarlo. Con el tiempo me confió su historia, y vaya si era increíble. Bruckner había servido en la Legión desde 1939, destacado en Siria, pero todo cambió cuando se firmó el armisticio entre Francia y Alemania. Una de las condiciones era que Francia repatriara a los ciudadanos alemanes que servían en sus filas. Bruckner fue enviado de vuelta a Alemania, donde las autoridades lo encarcelaron junto a otros legionarios por haber servido en un ejército extranjero. Pero Alemania pronto se dio cuenta de que hombres como Bruckner eran valiosos. Con su experiencia en el desierto, fue transferido al 361º Regimiento Panzer de Infantería del Afrika Korps, formado principalmente por exlegionarios. Al principio, estos hombres no eran de confianza y fueron relegados a trabajos menores, pero el avance aliado en el norte de África los empujó al frente. Bruckner, asignado a la segunda compañía, pronto demostró su valía. En octubre de 1941 fue ascendido a sargento, pero la guerra es cruel. En uno de los combates, Bruckner fue herido y hecho prisionero por los británicos. Cuando recuperó la conciencia, estaba en el General Hospital cerca de Chalufa, al oeste del Gran Lago Amargo. Desde allí, fue trasladado al campo de prisioneros de Cas-Cafaret. Bruckner, astuto y pragmático, consiguió evitar los trabajos duros al ganarse un puesto en la oficina como intérprete. Su dominio del inglés y el francés, combinado con su rechazo al nazismo, lo convirtieron en un activo para la inteligencia militar británica. Ganada ya la confianza de sus captores británicos, fue reclutado por el capitán Buck para operaciones clandestinas. Era el 12 de junio de 1942. Bruckner, ahora parte del Long Range Desert Group, se encontraba en una misión de alto riesgo. Su objetivo, infiltrarse en un aeródromo alemán cerca de Matruba y sabotearlo. El Long Range Desert Group era famoso por sus incursiones rápidas y discretas en territorio enemigo. Eran pocos hombres, pero su precisión y conocimiento del terreno los convertían en una amenaza real para los alemanes. Bruckner, con su conocimiento de aeródromos y su experiencia previa, era una pieza clave en esta misión. Sin embargo, su lealtad no estaba con los hombres que viajaban junto a él esa noche, y esto era un pequeño pero vital detalle que se les escapó a los miembros del Long Range Desert Group. El capitán Bray dio las últimas instrucciones. El equipo debía acercarse al aeródromo a pie, colocar explosivos en los aviones estacionados y sabotear las reservas de combustible. Era una operación rápida que dependía del elemento sorpresa. Pero Bruckner tenía otros planes. Mientras el grupo inspeccionaba las posiciones enemigas, Bruckner se excusó, asegurando que necesitaba acercarse para un reconocimiento más detallado. Nadie sospechó nada. Aprovechó la oscuridad para dirigirse directamente hacia las líneas alemanas. Con las manos en alto, se presentó a los guardias. Soy Bruckner, del 361 Regimiento Panzer. Traigo información urgente sobre un ataque inminente. Bruckner fue llevado rápidamente en presencia de un oficial alemán y frente a él detalló las tácticas británicas, el número de hombres, las rutas de aproximación y los objetivos dentro del aeródromo. Los alemanes actuaron velozmente, organizando una patrulla para interceptar al grupo antes de que pudieran acercarse. El grupo británico tuvo que retroceder rápidamente, dejando atrás los explosivos y cualquier posibilidad de cumplir su misión. La operación había fracasado. Epílogo. Años después, en 1965, me encontraba destinado en el 2º Regimiento Extranjero de Paracaidistas. Allí conocí a un suboficial alemán que había sido piloto de caza en la Luftwaffe. Durante una de nuestras charlas, le conté la historia de Bruckner. Su reacción fue inesperada. El suboficial saltó de su silla, fue a su taquilla y sacó una botella de whisky. Me dijo: «Te contaré algo que nunca olvidarás», y empezó a relatar. Una noche, en una base en el desierto, los pilotos alemanes estaban celebrando un cumpleaños.
recibieron una señal de alarma, frustraron un ataque británico y volvieron a la fiesta. Fue entonces cuando un hombre desaliñado con uniforme británico y un pañuelo árabe apareció entre ellos. Ahí estaba tu Bruckner, dijo el piloto. pero nunca nos dieron más detalles sobre su misteriosa identidad. Y así quedó el misterio. Después de nuestra estancia juntos en la Legión extranjera en 1959 y de esta conversación con el viejo suboficial alemán que coincidió con él en el aeródromo donde se entregó y traicionó a los británicos, las pistas sobre el paradero de Bruckner terminaron sepultados por el viento y las arenas del tiempo, como ocurre con las dunas del desierto. Tal vez, una vez acabado su compromiso con la Legión, siguiera con su vida de una forma más ordenada y simple, se retirara a un lugar tranquilo y formase una familia. Aunque me cuesta creer que así fuera dada su naturaleza poco convencional. Sea como fuere, cumplí la promesa que le hice al no relatar su historia hasta bien entrado el año 1966, fecha a partir de la cual estarían prescritas todas sus tropelías. ¿Héroe o traidor? ¿Cuáles fueron sus motivaciones para cambiar en tantas ocasiones de bando? Bruckner parece haber sido un hombre pragmático, adaptable y profundamente influenciado por las circunstancias extremas de su tiempo. Su constante cambio de bando probablemente no fue una simple traición, sino una estrategia de supervivencia y una manera de lidiar con un mundo caótico y lleno de incertidumbre.